Señor, te damos gracias por todo, porque tú eres nuestro todo, Señor. Gracias por tu presencia y gracias por tu palabra, porque podemos tener aquí esa lámpara a nuestros pies, nuestra guía, nuestro todo, Señor. Espíritu Santo, Padre Jesús, hoy te necesitamos. El día de hoy, Señor, te necesitamos, Padre. Necesitamos esa manifestación tuya en nuestras vidas para que venga esa restauración y transformación, Señor, a nuestra mente y a todo nuestro ser, Padre. Nos disponemos a ti, nos humillamos delante de ti, Señor, porque reconocemos que sin ti, fuera de ti, nada somos, Señor. Y sea tu Santo Espíritu trayendo la revelación de tu palabra, la verdad a nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abran su Biblia antes de que se sienten, por favor. Allí en el libro, en el primer libro de Corintios, en el capítulo 2, vamos a leer desde el verso 6 hasta el 16. Y dice ahí como título, la revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? El día de hoy vamos a aprender acerca del Espíritu Santo. Y el tema de este día es: necesito al Espíritu Santo. Amén. Repita conmigo: necesito al Espíritu Santo. Otra vez: necesito al Espíritu Santo. Vamos a ver que la Biblia se divide en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Amén. En el Antiguo Testamento Dios se reveló a su pueblo
como el Padre, el único Dios, el Altísimo. Hasta ahí. Estamos viendo esa primera parte, que Dios se está manifestando como el único Dios, fuerte, celoso, ¿sí? El que quería que su pueblo escogido dependiera de Él, le conociera y le amara por sobre todas las cosas, sin tomar ningún otro Dios, porque Él es el único Dios verdadero. Sin embargo, pues conocemos todo lo que sucedió, que para mostrar el Padre ese amor para nosotros, o poder cumplir los mandamientos que Él nos dio, tuvo que mandar a su Hijo. Por eso es la segunda parte, la vida de su Hijo Jesucristo, la que nos vino a enseñar o nos vino a traer el reino de los cielos. Amén. Pero Jesucristo, por eso también hasta nuestra era, todo parte antes de Cristo y después de Cristo. Entonces todo, la vida, todo depende de Dios, ¿cierto? Aunque digan que Jesús fue otro profeta más, no es cierto. La vida está en Dios y en las tres personas que conocemos, porque estamos hechos a la imagen de Dios en tres partes. Amén. Entonces vamos a ver que Jesucristo nos enseñó cuando Él vino, y era necesario que después de que Cristo viniera, faltaba conocer la otra persona, la tercera persona de la deidad, y era el Espíritu Santo. Y Jesús nos empezó a enseñar acerca del Espíritu Santo, porque Él no podía estar todo el tiempo aquí con nosotros. Él se manifestó al mundo por 3 años en su ministerio. Amén. Vamos a ir al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 3, verso del 1 al 8. Y ahí vamos a ver cómo el Señor Jesús ¿ya está ahí? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Permítanme. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Sabemos que nosotros ahora en nuestra época y como gentiles, aquí es la primera vez que Jesús habla del nuevo nacimiento. Y para nosotros el nuevo nacimiento, ¿qué es? Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿cierto? Entonces vemos que este principal, conociendo de la palabra de Dios, este es un pasaje de la cual ustedes deberían de saber y entender cuando quieren explicarle a una persona acerca del nuevo nacimiento, para después de explicarle cómo es recibir a Cristo en su corazón y que puedan nacer de nuevo. No me voy a extender más en los demás versículos, porque esto entraría como en una enseñanza de evangelismo. Pero yo quiero ir a cómo el Señor Jesús nos enseña en un principio acerca del Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús
viene de noche este principal. Él era del equipo de los que atacaban a Jesús y estaban en contra de Jesús. Pero vean cómo él le dice: sabemos que las cosas que tú haces no las hace cualquiera, a menos que Dios esté con él. Él alcanzaba a reconocer lo que Jesús era. Por eso vino a escondidas de noche para saber, para conocer a Jesús. Y todos venimos en algún momento de oscuridad, en la noche, cuando sabemos que nadie nos observa. Y ahí venimos a tener ese encuentro con Jesús. Y cuando Jesús le habla de ese nuevo nacimiento, que era necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos, y sabemos que en ningún hombre y nombre no hay salvación más, ¿quién? En Jesucristo. Entonces allí Jesús le habla primeramente en el versículo 5. Vean la respuesta de Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí vean cómo el Señor le está hablando, como diciendo: ya tuviste ese encuentro conmigo. Y déjenme decirle, muchas personas reciben a Cristo en su corazón y ahí se quedan, en ese encuentro con Jesús. Pero nadie les dice, porque yo he estado tratando a algunas personas que tienen algunos años de conocer y no se han bautizado. Y aquí cuando él habla del bautismo, está hablando del bautismo en agua, que es un paso de obediencia que el Señor Jesús nos enseña, pero enseguida habla del bautismo en el Espíritu Santo. Por eso dice del agua y del Espíritu. Y este versículo lo vamos a ver cómo está relacionado con lo que Jesús nos enseña. Y también mucha gente se quedó en el bautismo en agua. Y el bautismo en agua le procede el bautismo en el Espíritu Santo. Pregunta: ¿cuántas aquí han sido bautizadas en el Espíritu Santo? Ahora, las que no han sido bautizadas en el Espíritu Santo, levanten su mano. A ver, otra vez. Levante la mano las que no han sido bautizadas en el Espíritu Santo. Entonces creo que hay duda, ¿verdad, Mago? Sí. Entonces, para que vean, si el Señor por una quiere esta enseñanza, gloria a Dios. Pero les tiene que quedar bien claro qué es el bautismo en el Espíritu Santo. Pero ustedes dirían: ¿y cuando recibo a Cristo, no está conmigo el Espíritu Santo? Sí, sí. En el momento que recibimos a Jesús, recibimos al Padre y recibimos al Espíritu Santo, porque Jesús nos lo enseña ahí en Juan, que dice: el que recibe al Padre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre. Pero ahí lo estamos viendo en el capítulo 14 de Juan. Nos vamos a ir a ese capítulo. No vamos a leer esa parte en los primeros versículos, donde él habla y dice que el que me recibe a mí recibe al Padre y viceversa. Pero él no se queda ahí, porque es cuando nos empieza a enseñar y menciona al Espíritu Santo el Señor Jesús. Vámonos al capítulo 14, ahí de Juan, donde estamos, y vamos a ver el verso a partir del 15. Allí a partir del 15, si tienen la versión 60, tienen un subtítulo que dice: la promesa del Espíritu Santo. En los versículos anteriores, ahí él menciona que el camino al Padre, y que el que va al Padre es por medio de Jesús, y quien recibe al Hijo recibe al Padre. Pero en el 15 es cuando habla ya acerca del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré. Fíjense bien en este versículo 16 y 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros
para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando dice aquí, y que es cuando Jesucristo hace la manifestación o menciona a las tres personas, allí habla del Consolador. Pero entonces, ¿por qué dice? Y estará con ustedes para siempre. Y es allí, en el momento que le recibimos a Él, están las tres personas con nosotros. Pero cuando dice para siempre, ahorita vamos a ver por qué lo dice. Y enseguida dice que el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque si no reciben a Cristo ni al Padre, no pueden tener el Espíritu Santo. Pero dice, porque no le ve ni le conoce. Y en el momento que nosotros conocemos a Jesús, conocemos al Espíritu Santo. Pero dice, fíjense bien, dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí noté la preposición de con y en. Y un poquito, no siendo yo maestra, mi hermana Rosy, pero aprendí muy bien esto desde la primaria. Las preposiciones: a, ante, cabe, con, contra, de, desde, para, por, según, sin. ¿Se acuerdan que nos los hacían aprender? Y yo los aprendí muy bien. En estas preposiciones está el de con, en y sobre. Y vamos a ver estas preposiciones, lo que significan. Cuando aquí el Señor Jesús menciona que el Espíritu mora con vosotros y en vosotros. Entonces, para que a ustedes les quede un poquito más claro, me fui al diccionario y la preposición con quiere decir es un medio o instrumento para hacer alguna cosa. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a hacer algunas cosas que antes no podíamos hacer. Y la preposición en significa lugar, tiempo o modo. Que el Espíritu Santo va a estar todo el tiempo ahora con nosotros si Jesús está. En esta ocasión no vamos a aprender porque vamos a seguir una serie de enseñanzas del Espíritu Santo, del trabajo que hace el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es una persona que habla, oye y hace todo porque es lo creativo de Dios. Déjenme decirles, cuando yo tenía 12 años, el oír del Espíritu Santo me daba miedo, era miedo. Cuando oran por mí, el grupo de las que eran para recibir el Espíritu Santo, yo tenía miedo de hablar en lenguas y de recibir el Espíritu Santo porque yo sentía que si hacía algo malo iba a blasfemar y como dice su palabra, que la blasfemia contra el Espíritu Santo no iba a ser perdonada. Yo tenía tanto miedo siendo una niña de 12 años que esos viernes que eran día de oración me agarraban como 20 de estar orando sobre mí y yo me aturdía tanto y era tanto mi miedo que me sentía mal y no pasaba nada porque había otros que imponían las manos y ¡fum! Me empezaban a hablar en lenguas. Y pasaron 2 viernes así y me agarraban para estar allí orando conmigo. Y la tercera vez yo decía otra vez y eran como 20 que estaban allí y alzando su voz. Y mi petición fue esta: Señor, que lo reciba para quitármelos de encima. Yo le pedí al Señor, sale Señor, dámelo con tal de quitármelos de encima. ¿Y qué creen? Lo recibí. Recibí el Espíritu Santo a los 12 años y de ahí quedó. Después les voy a dar mi testimonio para ir al punto que quiero llegar del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver que Jesucristo aquí lo dice en el verso 17, que morará con vosotros y estará en vosotros. En el 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Me voy a brincar hasta el 25. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Fíjese, les dice, aquí yo estoy todavía con ustedes,
porque les menciona que Él va a padecer. Y dice, y les he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, ahí sí ya les especifica, porque acá en el 16 vimos que dijo Consolador, dijo, les daré otro Consolador, pero aquí ya le llama por su nombre, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. Aquí, este versículo, que no quiero hablar del evangelismo, pero es un versículo con el cual a los testigos de Jehová les demuestran que aquí están las tres personas. Jesús hablando del Padre y del Espíritu Santo. Aquí vemos la presentación de las tres personas. Sigo leyendo. A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Sí? Entonces vamos a ver que el Señor Jesús dijo que iba a estar para siempre. Ahí en ese momento estaban con Jesús físicamente. Pero vamos a ver que en el Antiguo Testamento, porque quiero que vayan entendiendo lo que es el Espíritu Santo y para qué es el Espíritu Santo. Amén. En el Antiguo Testamento nunca van a encontrar la palabra Espíritu Santo. Siempre van a encontrar el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, viento o ese tipo, o fuego, ¿sí? Pero nunca va a decir el Espíritu Santo. Jesús fue el primero que dijo Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento vimos que el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz de la tierra en el capítulo 1 de Génesis. No vamos a ver todas esas cosas de cómo menciona, pero el Espíritu de Dios antes sobre los profetas o los líderes que vemos, venía y se iba. Solamente venía y se manifestaba con poder y entonces hacía. Vamos a ver solamente unos ejemplos, pero ¿cómo es que el Espíritu Santo venía y se manifestaba a aquella persona? Era primeramente que tenía que ser ungido con aceite. El aceite representa la unción que aquella persona, el pueblo veía que si aquella persona le era derramado el aceite sobre su cabeza, era un ungido. Y como ungido, entonces ahí esa persona ya estaba lista o considerada como ungida y el Espíritu de Dios venía y se manifestaba a esta persona. Vamos a ver si no me equivoqué ahí dándole las citas, pero vamos a ver esa unción primeramente. La unción venía hasta que, el Espíritu Santo venía hasta que estaban ungidos. Primera de Samuel capítulo 10, verso 1. Vamos a ver ahí quién fue este ungido y vamos a ver capítulo 10, verso 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza. Vamos a empezar allí a ver. Sí, es David, pero vean la preposición sobre. Derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo de Israel? Aquí él fue ungido. Y vámonos al verso 6. Ya siendo ungido, es Saúl el que está siendo ungido. El verso 6, entonces el Espíritu de Jehová, hablándole Samuel a Saúl, para no leer tantos versículos, Samuel le dice a Saúl: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Nos vamos hasta el versículo 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, que dice: y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó con ellos. Entre ellos, perdón. Vámonos ahora, allí mismo en Primera de Samuel, vámonos al capítulo 16.
Verso 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió, ahora es la unción de David, y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Vámonos ahí más adelante al capítulo 19, verso 20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. ¿Sí? Ahora vámonos a un poquito atrás al libro de Jueces, capítulo 14. Verso 6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Solamente les estoy dando algunos ejemplos porque no me quiero extender más, pero para que no le digan y no le cuenten que lo estamos viendo en la palabra de Dios, que estas personas eran ungidas y el Espíritu de Dios venía sobre ellas. Ahora, por ejemplo, con Sansón no vimos una unción como tal del aceite, pero sabemos que él era desde su nacimiento nazareo. O sea, ya tenía otra situación él, pero el Espíritu. Si vemos a Elías, si vemos a Eliseo, a quien ustedes quieran ver, dice el Espíritu de Dios venía sobre él. Pero el Espíritu se iba. Por eso, cuando Jesús dijo, y estará con vosotros para siempre, ahora ya no se iba a ir como en el Antiguo Testamento. Dice, no se preocupen, no los dejaré huérfanos, sino que les mandaré ese consolador para que esté con ustedes para siempre. Pero no se podía manifestar el Espíritu Santo porque Jesús estaba aquí físicamente. Vemos ahora, vámonos por favor al libro de Hechos. Perdón, me faltó una cita rápidamente, no la busquen, a ver si la ponen rápido. Levítico 8:2, por ver el último ejemplo que les puedo decir, ahí es donde la primera vez es ungido. Levítico 8:12. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. ¿Sí? Ahí vemos cuando Dios les empieza a decir de esa unción a Moisés con Aarón, que es cuando Dios les decía en el Antiguo Testamento. Amén. Ahora vámonos al libro de Hechos. El aprender del Espíritu Santo realmente es muchísimo y muy interesante, ¿sí? Y como tema que vimos hoy, que les hice repetir, es que necesitamos al Espíritu Santo y vamos a estar aprendiendo de qué manera lo vamos a necesitar y por qué lo tendríamos que necesitar, ¿sí? En el capítulo 1 del libro de Hechos, vamos a ver hasta el verso 8. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que, palabras de Jesús, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados
con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces aquí el Señor Jesús les había dicho que esperasen la promesa de la cual ya les había hablado. Pero vamos a aprender que en el momento, ya todas sabemos y estamos convencidas y seguras que en el momento que recibimos a Cristo, recibimos también al Espíritu Santo. Pero no se queda ahí, porque si Cristo se manifestó, ahora es momento que el Espíritu Santo se manifieste. Y es necesario que se manifieste de qué manera, y lo vamos a ver. Después, cuando Él les dice que se esperaran allí, que no se movieran de Jerusalén, en el verso 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense cómo Él les está diciendo y ellos salen con otra pregunta. Le cambiaron el tema al Señor Jesús porque no sabían de lo que estaban hablando. Sin embargo, el Señor Jesús no fue grosero y dijo: a ustedes no les toca eso. Cuando le preguntaron que si iba a restaurar el reino de Israel, dice: a ustedes no les toca eso. Pero Él vuelve al tema y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre, preposición sobre. Ahora ya no lo está diciendo como lo dijo en el verso 17 del capítulo 14, que estará con vosotros y en vosotros. Ahora será sobre. Y la preposición sobre quiere decir encima de, que tiene una prioridad o superioridad. Entonces el Espíritu Santo ya no nada más queda guardadito aquí. Ahora tiene que tener una prioridad y una superioridad. Y tenemos que ver la manifestación. Ahora, para ya no seguir leyendo, después de ahí del verso 9, vemos la ascensión cuando Jesucristo fue llevado al cielo, ¿cierto? Pero enseguida en el verso 12 está la elección del sucesor de Judas. Porque acuérdense que en el reino no puede haber incompletos. Siempre tiene que haber una restauración. No puede haber huecos con el Señor. El Señor es completo en todo. Entonces estaba el hueco de Judas, ¿cierto? Entonces era necesario restaurar el lugar de Judas. Cuando venimos al Señor, tenemos muchos huecos, muchos faltantes, muchos vacíos. Y el principal vacío que tenemos en nuestra vida es la presencia de Dios. Por eso cuando venimos al Señor, lo primero que el Señor nos llena con su plenitud, el vacío que tenemos es su presencia misma. Cuando era necesario restaurar, dice que todos estaban unánimes en oración. Los discípulos, aún la madre de Jesús y sus hermanos, menciona ahí para ya no leer, yo les estoy contando, pero léanlo. Puede ser que me esté equivocando y necesito que ustedes lean y se cercioren que lo que yo les estoy diciendo sea verdad. Pero aquí dice que ellos estaban reunidos. Y Pedro, ahí ya Pedro empieza como líder, empieza a decir: hermanos, es necesario que se ha cubierto el lugar de nuestro hermano Judas. Y vamos a leer esos últimos versículos en el capítulo 1, a partir del verso 21, hablando Pedro: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Fíjense bien aquí en estos tres últimos versículos. Y orando dijeron:
tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Ahí tenemos la respuesta en el 26. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Acuérdense, aquí hay una pausa. Jesús ya no está porque subió al cielo. Pero se habían quedado como huérfanos, ¿no? Porque aquí ya no había quien les dirigiera. Sin embargo, Pedro se levantó y dijo, vamos a orar. Y dice, y orando, dijo, pidieron que de estas dos personas, ¿quién tenía que ser? Pero no percibían todavía al Espíritu Santo. No lo escuchaban y no lo podían conocer. ¿Por qué? Porque todavía no se había manifestado. Y como no hubo quien les dijera si era Matías o era el otro, ¿qué hicieron? Un volado. ¿Creen que en nuestra vida tendríamos que echarnos volado? No, porque ¿quién debe de dirigir nuestra vida? El Espíritu Santo. Y yo les voy a decir, mis hermanas, me gustaría y les invito a que lean el libro de Hechos. El libro de Hechos es todo lo que vamos a conocer acerca del Espíritu Santo. Y aquí es donde vamos a empezar a ver la transformación de estos hombres a través del Espíritu Santo, y vamos a ver la dirección y la manifestación del Espíritu Santo. Pero ¿se queda aquí? No, es necesario que hoy en día la vida de la iglesia está en el Espíritu Santo. Y de verdad, mis hermanos, hay mucha gente dormida que no sabe nada del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo es todo. Hemos aprendido del Padre que por su perfecto amor mandó a su Hijo, que es por Jesús que estamos aquí, por su sangre derramada. Y hasta ahí nos quedamos. Pero la manifestación del Espíritu Santo, la dirección, y vamos a ver que de ahora en adelante Jesús ya no estaba con ellos, pero ahora fue el Espíritu Santo el que se viene a presentar y a manifestar a nosotros hoy en día, desde los primeros cristianos, como dice ahí en el capítulo 3 o 4, que se les llamaron a los discípulos por primera vez cristianos. Entonces nuestra vida no puede ser a través de un volado. No sé qué hacer esto. Y como no tenemos una dirección del Espíritu Santo, a veces cometemos errores en nuestras decisiones. Pero vamos a ver que enseguida ellos seguían unánimes en oración, y es cuando viene el Espíritu Santo, el hablar en lenguas. Y yo he oído comentarios acerca de cristianos que dicen, no es necesario hablar en lenguas. No saben lo que dicen. Porque, y yo les platiqué la vez pasada de una persona, una familia, una amiga que era la mamá, que yo la tuve o conocimos allá en Puebla, y les platiqué el testimonio de esta mujer. Y estaba aferrada a que no era necesario hablar en lenguas, que porque el Espíritu Santo estaba con ella. Cuando yo me doy a la tarea de explicarles a ella, a su esposo, a sus 4 hijos, dediqué 4 sábados para darles la enseñanza. Me fui con todos los versículos desde el Antiguo y sobre todo con el Antiguo Testamento. Estuvieron ahí viendo todo eso, y al final el esposo dijo, está bien, hermana, pero nosotros creemos que no es necesario hablar en lenguas. Correcto. Y yo sentí una tristeza muy grande en mi corazón. Me fui y pasaron algunos días. Ella empezó a estar un poquito extraña conmigo. Ya venía censurándome que yo era una exagerada en muchos de los temas que yo veía, porque ella me preguntaba, por ejemplo, oye, ¿la piratería es buena? Y yo le decía, no, no es buena.
porque eso es un robo. Y ya le explicaba lo que era la piratería y los derechos de autor. No, pero ¿qué es? Eres una exagerada. Y así muchos temas de acuerdo a la Biblia. El diezmo, como se debería de ser, el noviazgo, todo me censuraba. Yo ya la empecé a notar extraña. Un día, yo estando haciendo mi arroz, dorando el arroz, oigo la voz del Señor que me dice: quiero que te apartes de ella. Y yo empecé a llorar porque yo la quería mucho. Habíamos hecho una amistad grande con ella. Nos reuníamos las dos familias. Y cuando oigo que me dice: quiero que te apartes de ella, yo lloré. Y yo empiezo: sí, Señor. Y me dice: porque no quiere nada conmigo. Por eso es tan delicado que digan que no es necesario recibir las lenguas. A mí me da temor. Y yo digo, y yo le decía a ella: dime en la palabra de Dios dónde dice que no es necesario hablar las lenguas, que el Espíritu Santo puede guiarme, puede instruirme, puede revelarme la palabra de Dios. Porque ahorita el capítulo que leímos en 1 Corintios, ¿qué dice? Lo profundo de Dios. ¿Por quién es revelado? Por el Espíritu de Dios. Por eso hay tanta gente ciega. Por eso, ciega espiritualmente, lo quiero decir. Por eso hay tanta gente que no percibe. Y eso lo vamos a seguir aprendiendo, porque todavía tengo mucho para enseñar o que aprendamos acerca del Espíritu Santo. Y yo sabía que en una sola, y me disculpan porque yo nunca puedo hacer en una sola predicación una enseñanza y siempre me voy a 2, 3 temas, pero no hay problema. El Espíritu de Dios me dijo: tenemos tiempo. El Señor nos va a dar el tiempo de aprender. Si el Señor hoy viniera, lo siento por las que no aprendieron, ¿no? Pero no creo. Yo creo que el Señor nos va a conceder aprender más acerca del Espíritu Santo. ¿Así? Entonces, yo quiero que ustedes lean el libro de Hechos de manera continua, lo más que puedan, y vayan subrayando ahí cuando dice: y el Espíritu les dijo que no fueran a esa ciudad, y el Espíritu les habló, y el Espíritu. Entonces aquí vemos cómo la dirección del Espíritu Santo les empieza a gobernar. Pero ahorita no voy a seguir con el capítulo 2, porque viendo ahorita que Jesús ahora dijo en el verso 8: recibiréis poder sobre. Ese sobre, que tiene que ser encima de, es, ¿por qué creen que les mostré las citas donde eran ungidos? ¿Y dónde tenía que empezar el aceite? Desde arriba, en la cabeza, sobre. Y vimos que decía: y el Espíritu de Dios venía sobre. Entonces, si tiene que estar encima a la vista, tiene que haber una manifestación del Espíritu Santo a la vista. Y yo, por ejemplo, le decía a esta hermana: demuéstrame la manifestación del Espíritu Santo en ti. ¿Tú dices que está ahí? Sí, yo lo creo, porque la Biblia lo dice, que estará con vosotros y en vosotros. Pero dime la manifestación de tu Santo Espíritu, porque cuando viene la manifestación del Espíritu, entonces vienen los dones, los ministerios, que habla en el capítulo 12 de 1 Corintios. Y sin la manifestación del Espíritu Santo no puede haber dones ni ministerios, para que no le digan y no le cuenten. ¿Sí? Ustedes tienen que buscar del Señor. Ahora, ¿se tendrían que esperar a un avivamiento? No. ¿Se tendrían que esperar a qué? Lo vamos a ver en la próxima, en el capítulo 2. Siempre estaban unánimes en la oración. Unánimes en la oración. Ahora, ¿qué tiene que ver cuando les mostré en Juan 3, cuando fue a Nicodemo y que le dijo: es necesario nacer del agua y del Espíritu? Porque ahí Jesús nos muestra los 2 bautismos. Y lo vemos enseguida, aunque no tengo el tiempo, pero ahí está. Cuando Jesús fue bautizado en agua, ¿qué fue? Enseguida el Espíritu se manifestó, porque los cielos fueron abiertos. Y casi debería de ser enseguida del bautismo.
Ahora, no pasa nada si ya tienen 50 años en el Evangelio, se quedaron en el bautismo en agua y no han recibido el Espíritu Santo. Para Dios el día es hoy. Y si no han recibido el Espíritu Santo, hoy es el día. Pero por eso el Señor Jesús lo dice, agua y espíritu, tiene que ser casi enseguida. Porque Él fue bautizado y recibió, se manifestó el Espíritu Santo con Él. Ahora, quiero que cuando Jesús les dijo en el versículo 5 de Hechos que vimos, la orden que dijo, no se fueran de Jerusalén, vamos a ver, aquí el capítulo 1 de Hechos nos habla de esas palabras que dijo, las está mencionando quien escribió el libro de Hechos, que posiblemente fue Lucas, lo que nos muestra aquí, o lo que se ha dicho. Vamos a ver lo que nos dice Marcos y Lucas. Vámonos a Lucas 24, que es nos vamos a ir al mismo pasaje que estamos viendo en Hechos capítulo 1. Vamos a ver primeramente Lucas capítulo 24, verso 49. Y esas son las últimas palabras de Jesús antes de subir al cielo, porque allí vemos la ascensión, que es el mismo pasaje que venimos viendo en Hechos. Son paralelos, ¿no? Vamos a ver, el versículo 49 dice, hablando Jesús, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. ¿Sí? Eran las últimas palabras del Señor, porque aquí dice que después ya subió. Pero Él aquí, Hechos no lo dice, pero aquí Lucas nos lo está diciendo. ¿Qué les dijo? No se muevan de aquí, y yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Ahora, ¿cómo lo dice Marcos? Regrésense tantito hacia atrás. En Marcos 16, que son los últimos versículos de Marcos, vamos a ver qué nos dice el 16 y 17. Palabras de Jesucristo cuando dice que id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y aquí por primera vez Jesús habla de las nuevas lenguas, porque en los 3 años de ministerio nunca les mencionó las nuevas lenguas. Y cuando Él dice en el verso 16, el que creyere y fuere bautizado. Y yo buscando aquí en mi Biblia el bautismo al que Él se refiere, aquí me da el versículo aquí en chiquito porque mi Biblia es de estudio, es paralelo al que vimos de 3:5 de Juan, que le habla a Nicodemo el que no naciere del agua y del Espíritu. Habla de los dos bautismos. Por eso dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, porque a Nicodemo, acuérdense que le dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Ahora, yo no digo, solamente Dios es el que sabe, que juzga, que qué va a pasar con aquellas personas que no hubieran recibido el Espíritu Santo. ¿Me entienden? Yo no lo sé. Pero si en cuanto a mí me está tocando saber hoy esto, lo tengo que buscar. El bautismo en el Espíritu Santo. Lo tendríamos que buscar y anhelar. Entonces por eso Él dice, hablando de los dos bautismos, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero entonces enseguida en el verso 17 dice, y estas señales, la evidencia que va a ser de ese bautismo, que dice, hablarán nuevas lenguas. Porque no quiere decir que el bautismo en agua, ya con eso voy a hablar en lenguas. No, por eso se está refiriendo a los dos bautismos que habla con Nicodemo. Hablarán nuevas lenguas, y por eso aquí Jesús lo dice. Por primera vez nos habla de las nuevas lenguas. Amén.
Tenemos que pedir y anhelar al Espíritu Santo para poder ser investidos con poder, como dijo ahí en el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos. Vámonos a Lucas, y estoy terminando. Lucas 11, capítulo 11, verso 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿qué dice la pregunta de Jesús? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y aquí en los versículos anteriores estamos viendo que, hablando de la bondad de Dios, que qué padre que si su hijo tiene hambre le da una piedra, ¿sí? Habla de todo, está hablando de la bondad de Dios. Pero ¿por qué termina diciendo de la bondad de Dios no nos iba a dar el Espíritu Santo? Entonces, es algo que tenemos que anhelar y pedir. Y yo sé de muchas personas que lo anhelan y lo han estado pidiendo. Y yo les digo, no desistas, ahí sigue pidiendo, porque es parte de la transformación que Dios nos está haciendo. ¿Qué requisitos se necesita para recibir al Espíritu Santo? Solamente anhelarlo y buscarlo. Es lo único que se necesita, porque aquí Jesús lo dijo, a los que se lo pidan. Es simplemente pedirlo. Vámonos a regresar a Hechos y termino con estas dos citas. Traigo una serie de separadores que aquí se me están cayendo. En el capítulo 2, que eso lo vamos a ver después, cuando ya vino el Espíritu Santo, vamos a ver que después del bautismo en agua y del Espíritu, los discípulos que ya habían sido también bautizados, y vemos en el capítulo 2 que fueron bautizados en el Espíritu Santo. Vamos a ver ahí en el capítulo 2, verso 1 y 2. Bueno, yo creo que vamos a leer hasta el 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento, aquí viene el viento, recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, solamente era como un simbolismo, asentando sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces aquí vemos, eso lo voy a explicar la otra vez cuando habla del viento, porque se acuerdan que también Jesús le dijo a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y a dónde va, que nadie sabe su lugar, porque esas son las cosas que hace el Espíritu Santo. Y no difiere de cuando Jesús nos habla de una manera que no entendemos, o si nos vamos allá en el Antiguo Testamento, cuando le hablaba a Elías y que le dijo, ¿en dónde estás tú? Que le decía Elías, ¿en la roca? ¿En la lluvia? ¿Qué es más fuerte? ¿Y qué le terminó diciendo? ¿Que dónde estaba su espíritu? ¿Alguien sabe? En un viento suave, en un silbido. Y eso lo vamos a ver después. Entonces, todo tiene una relación. Entonces dice que un viento llenó la casa y después fueron repartidas las lenguas y se les puso una como llama de fuego. No era que literal fuera de fuego. ¿Cómo? Porque también el Espíritu está representado como fuego. Vemos después, si se fijan, en el capítulo 1 se aventaron el volado, pero aquí ya fueron llenos. Y enseguida, como los tildaron de que estaban ebrios, el primero que se levanta es Pedro. Y vemos su primer discurso, que eso lo van a leer en casa. Y vean cómo habla, porque ya estaba el Espíritu Santo manifestado en él. Porque todavía antes de que Jesús muriera, tuvo el arrebato de cortarle la oreja
al siervo de uno de los soldados. Todavía él tenía arrebatos, había negado a Jesús. Todavía no tenían ese poder, porque Jesús lo dijo: y recibiréis poder. Pero vamos a seguir aprendiendo que del Espíritu Santo viene ese poder. Y vamos a seguir después aprendiendo el por qué empezaron a hablar con denuedo la palabra de Dios. Cuando ahí dicen, cuando están en ese discurso, dijo que estos no son pescadores, no son del vulgo, como dicen, son vulgares pescadores, no tienen conocimiento ni escuela. Pero eso lo vamos a ver, pero sí les invito a que lean el libro de Hechos, para que cuando lo veamos ya vayamos avanzando. No sea que yo les diga o les cuente algo que no es, ¿no? Necesito que ustedes estén leyendo, por favor, el libro de Hechos. Ya no busque, volvemos a leer solamente el versículo 14 de la primera cita que leímos en 1 Corintios, capítulo 2, verso 14. Y con esto terminamos. Quedamos en puntos suspensivos. Verso 14 de 1 Corintios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, ¿sí? No cualquiera puede discernir las cosas del Espíritu de Dios. Ahora, esa palabra discernir, que la vamos a ver más adelante en los versículos que vamos a aprender en la próxima enseñanza, discernir del griego es diacrino, y diacrino es separar por completo, es hacer una separación. Y cuando habla aquí que se han de discernir espiritualmente, hay que separar lo carnal de lo espiritual. ¿Y cómo vamos a poder hacer esa separación de lo carnal y lo espiritual si dice que se han de separar espiritualmente con el Espíritu de Dios? Ahora me fui a buscar discernir al diccionario. Quiere decir hacer la diferencia de algo cuando se encuentran muchas similitudes, como el doctor Simi, ¿no? ¿Cómo dice la frase, el eslogan? Lo mismo pero más barato. Aquí no es lo mismo. Aquí se tiene que separar. Cuando encuentras algo muy parecido, aquí sí tienes que separar por completo lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso también viene el don de discernimiento para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. ¿Cuántas glorifican a Dios? Por su Santo Espíritu. Pónganse de pie y vamos a orar. Quisiera invitarles a que cada una de ustedes haga su propia oración y decirle: Espíritu Santo, yo te anhelo y te necesito. Yo sé que necesito al Espíritu Santo, y si usted está convencida de que necesita el Espíritu Santo y su manifestación, allí haga ese clamor hoy al Señor cuando vaya a su casa. Y en todo momento que usted lo anhele y le pida al Padre ser llenas del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por la obra que haces con nosotros, que es que nos revelas toda la verdad y nos redarguyes de pecado. Tu obra preciosa, Espíritu Santo, es la que nos sostiene aquí, pero queremos hoy más de ti, Espíritu Santo. Queremos más de ti, te anhelamos, te deseamos y te pedimos que te manifiestes. Levanten sus manos y digan: manifiéstate, Espíritu Santo, te anhelo y te deseo, te necesito y deseo más de ti. Manifiéstate, Espíritu Santo, y enviste con poder, Señor, a quien tú quieras, Señor. Tú conoces los corazones, Padre, y tú eres quien mandas
este poder, esta unción, esta bendición en cada una de mis hermanas, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra escuchada, Señor, a través de tu palabra, Padre, que es tu palabra la que nos muestra únicamente, Señor, tu verdad. Y yo te doy gracias, Señor, porque es tu palabra misma la que habla por sí sola, Señor, lo que es la verdad de ti, Señor. Yo sé, Señor, que si hay algún pensamiento contrario a esto, que se levanta con altivez en contra del conocimiento de Dios en cuanto a esta verdad tuya en tu palabra, Señor, lo sometemos a tus pies en el nombre de Cristo Jesús. Lo sometemos a tus pies y sea, Señor, tu presencia, tu Espíritu Santo en cada una de mis hermanas, en mí, Señor, en aquellas que anhelamos más de tu Santo Espíritu, y toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria, Señor, sea para ti, Padre, para ti, Jesús, para ti, Espíritu Santo. Amén, amén. Que el Señor les bendiga. ¿Cuántas vamos a atesorar esta enseñanza en nuestro corazón? Hay que anhelar el Espíritu Santo. Quien no lo tenga no es para avergonzarse, es para anhelarlo. ¿Quién ha anhelado algo en su vida? Muchas gracias. Yo creo que todas hemos anhelado algo. A veces anhelamos sobre todo cuando nos dan alguna noticia contraria a nuestro deseo, empezamos a decir: no, Señor, no lo recibo, no, Padre, no puede ser. Cuando queremos que un hijo entre a cierta escuela, porque esa es la que conviene para el joven, la joven, para las circunstancias. Y hacemos lo posible y hablamos con quien sea necesario y buscamos alguna influencia, escribimos cartas, anhelamos. Pues el Espíritu Santo así hay que anhelarlo, porque es lo que va a abrir todas las puertas que se nos presenten cerradas en nuestra vida. Es el que nos va a dar la sabiduría que necesitamos para vivir la vida. ¿Y saben para qué? Para crecer como cristianos. Porque por el Espíritu Santo y su redargüimiento nos frenamos de hacer un mal comentario. Y saben que levantar falso, hablar mal de las personas, decir cosas que no son, nunca será bien visto por el Señor y nos va a pedir cuentas. Pero es el Espíritu Santo el que nos da ese temor de Dios, ese freno, y nos da toda la sabiduría para aprender y no solamente acumularlo como letra muerta, sino ponerlo en acción. No solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Y vamos haciendo un grupo amoroso, un grupo que se une y que hace cosas lindas unas por las otras. Y de eso se trata, hermanas queridas. Olvídate de la crítica, olvídate del mal comentario. Mira, bendito sea Dios que en esta iglesia hay doctrina. Esta es una enseñanza de doctrina, como fue la enseñanza pasada de la gloria de Dios. Y que también habemos hermanas que venimos a testificar lo que nos pasa. Y entonces bajamos esa doctrina que está arriba, que fluye en el Espíritu Santo, que emana de la palabra, y la trae y la baja. Hay enseñanzas que bajan toda esa situación, toda esa doctrina, toda esa enseñanza, la bajan a nuestra humana experiencia.
Bendito sea Dios. Esta es una iglesia bendecida, hermanas. Hay doctrina y hay testimonio y hay enseñanza a nuestro nivel humano. Bendito sea Dios. Somos muy bendecidas, hermanas. Tráiganse todas las hermanas que puedan acá, incluso nuestras hermanitas que están en línea, siempre que puedan, vénganse, sientan la energía que da tener un abrazo, un afecto, un mal comentario contenido. Vamos aprendiendo, vamos creciendo, no nos vamos por la doctrina que recibimos y que conocemos, no nos vamos haciendo fariseas, al contrario, amorosas. Perdonadoras, pacientes unas con las otras, practicantes del amor fraternal, de la empatía con la necesidad del otro. ¿De acuerdo? Vamos a anhelar ese Espíritu Santo para que venga y se pose sobre nosotros para que nos dé poder y autoridad, aún y empezando por nuestra propia carne, ¿verdad? Bueno, fíjense, fue cumpleaños de Juanita. Ayer, ¿dónde está Juanita? ¿No vino Juanita? Me pasaron aquí que fue cumple de Juanita ayer. Ay, Juanita, bendito sea Dios. Vamos a orar ahorita por ti. Voy a decir que necesitamos orar por Anita Mercado porque se cayó. Fíjense nada más. Y luego sus piernas que están lastimadas. Porque la consuegra de nuestra querida pastora Liz, mañana la operan. Ya ven ustedes que ella se tuvo que ir hasta donde está su hijito y que su nuera dio a luz porque su mamá de su nuera no podía atenderla. Bueno, mañana la operan. Por Jennifer, porque anda un poco rebelde y violenta. Y por otro chiquito, no sé si es Alison López Moreno, porque está queriendo meterse al mundo de las drogas, pero de las drogas así, no de las drogas así. Entonces eso es duro, eso es duro. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es orar por Juanita. Ponte de pie, Juanita. Vamos a extender nuestras manos hacia donde está ella. Y Olguita, por ahí, acércate a ella, hermanitas que están cerca. Padre, bendecimos a Juanita, Señor. Damos gracias por su preciosa vida. Señor, por su espíritu siempre sonriente, Señor, siempre humilde, siempre alegre y siempre cerca de ti, Padre bendito. Gracias por su vida. Te rogamos que la llenes de salud, Señor bendito, de alegría, de gracia, Señor, de provisión, Dios Todopoderoso, para que todo aquello, Señor bendito, que su corazón en oración te pida, Señor, tú la escuches y le respondas, Padre Santo. En el nombre de Jesús, la bendecimos por su cumpleaños y deseamos que la conserves entre nosotros muchos años más, llenos de paz y bien, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, en esta hora te pedimos por los enfermos, Señor bendito, por la señora que van a operar mañana, Señor. Porque si es ese cáncer que le van a quitar, Señor, tú lo encapsules y no permitas, Padre Santísimo, que se riegue en su organismo, Señor. Que ningún temor le asalte. Que vaya al quirófano confiada, Señor Todopoderoso, de que tú estás con ella. Y que tu Espíritu bendito la fortalece, Señor. Y le da convicción de tu presencia sobre su vida. Sánala, límpiala y permite, Señor, que salga muy bien de su operación, porque tú diriges las manos de los médicos, Señor bendito. Te pedimos por Anita, tu sierva fiel, Señor,
Gracias, Señor, por la vida de Anita. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que toda situación producida por esta caída sea quitada en tu nombre, Señor, para que ella pueda caminar, para que ella pueda llevar el evangelio, para que ella pueda hablar sanidad, Señor, para que tu Espíritu Santo la en vista de poder, Señor, y pueda, Señor, aún orar por ella misma, Señor mío. En el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos también, Señor bendito, por esta situación, Señor, de Jennifer, Señor, y de Allison. Tú los conoces, Padre, porque tú los formaste, Señor, y porque tú designaste para ellos una buena vida, Señor bendito. En esta hora declaramos que el enemigo no tiene poder, Señor, que todo espíritu de rebeldía, Señor, que toda drogadicción no llega a sus vidas. Ponemos un vallado de ángeles, Señor, y nos ponemos en la brecha porque esas criaturas, Señor, no caigan en las garras del enemigo, Señor bendito. Con poder declaramos, Padre, que tu Espíritu Santo se levanta, Señor, en medio de las oraciones de mi hermanita Isabel, Padre bendito, para poder orar, para ponerse en la valla por esas criaturas, Señor mío, para impedir, Señor, que caigan al resbaladero, Padre. En el nombre de Jesús. Y con el poder del corazón, Señor, del amor de todas estas mujeres que saben, Señor, lo que cuesta parir un hijo y cuidarlo, Señor, para que su vida sea vida de bendición, Señor. Con esa unción bendita de todas estas mujeres, declaramos que hay salvación para estas criaturas y que no van a caer, Padre Santísimo, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por esta iglesia, por nuestros pastores, por nuestras hermanas, por el Espíritu de Dios que se mueve en medio de nosotras. Ayúdanos a refrenar, Señor, toda conducta que no sea agradable a ti. Y ayúdanos a manifestar nuestros dones, Señor. Y manifiesta tus ministerios en medio de ellas. Que así sea, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Pasamos a dar nuestra siembra, nuestra semilla. Bendito sea Dios. Queridas mías, para la despensa hay que traer pinol o cloro o fabuloso. ¿Sí? Para la siguiente vez, y las personas que hayan traído ahora para la despensa, por favor pasen a dejarla. Pinol, cloro y fabuloso, o fabuloso, perdón. Pinol o cloro o fabuloso. Ah, miren, no se vayan a ir, porque Elenita tiene un testimonio que quiere darnos. No se vayan a ir. Dios les bendiga, hermanas. Hace 15 días les pedí apoyo de oración por mi hermano que tuvo un derrame cerebral. Y yo sé que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Yo sé que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios, así como lo que le pasó a Anita, obra para Dios. La semana pasada la fui a visitar y esta semana la fui a visitar, oré por ella y le llevé un taquito de mi comida y veo que Dios está obrando en ella, que es como dice en la Biblia que hay tiempo para todo. Y ahorita el tiempo de ella es de descansar y recibir la bendición de parte de su hija y de su esposo, que la están atendiendo, y de la familia. Y me dio mucho gusto, oré por ella y yo sé que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios, así como lo que le pasó a mi hermano. Le doy gracias a Dios porque estuve yo diario hablando con mi hermano.
llegaba su pareja Gloria y me lo pasaba y no le entendía nada, hermano, porque pues por el derrame cerebral. Entonces yo dije, Señor, ¿cómo oro por mi hermano? Porque quiero entenderle. Y una vez que estuve orando por él, estaba dormido, pero le dije, acércale el teléfono, yo voy a orar por él. Y despertó, y él, como siempre, cuando estaba él bien, yo oraba por él y él oraba por mí. Despertó y empezó a orar, pero no le entendía nada, hermano, y yo me desesperé. Dije, Señor, ¿cómo oro por mi hermano? Y Dios me guió cómo orar, que desinflamara todas sus cuerdas vocales y todo su cerebro, y empecé a orar, y eso fue un día antes. Y otro día, hermana, le digo a Gloria, ¿puedo llamarte? ¿Ya estás en el hospital? Sí, porque ella trabaja en la mañana. Y me contesta mi hermano. Y lo oí bien clarito y dije yo, gracias, Señor, gracias porque no tengo palabras para agradecerte. Y gracias a Dios y a sus apoyos de oración, vemos que Dios hizo un milagro y los doctores están sorprendidos de su recuperación y ya lo dieron de alta y está en su casa. Entonces, pues gracias a Dios yo le dije a mi hermano, hijo, estoy en espera de la cita de la embajada, porque me la dieron para el 8 de mayo y yo mandé una carta que me mandó el hospital para a ver si me la daban antes. Entonces estoy en espera. Si Dios quiere voy a ir y si no, él va a ser en el tiempo que Dios quiera. Gracias le doy a Dios, no tengo palabras para agradecerle a Dios, como decía la hermana, el canto que estábamos cantando. Y yo siempre en la mañana pongo la alabanza de Marino de agradecimiento, porque de veras que hay mucho agradecimiento y hay mucho que agradecer en cada una de nosotros. Aún por esos momentos tan difíciles y tan duros, tenemos que darle gracias a Dios. Y gracias, hermanos, Dios me las bendiga. Qué bueno, Elenita, qué gusto nos da, nos gozamos contigo, nos gozamos contigo, Elenita. Sí, vamos a orar por las ofrendas, hermanas. Sí. Miren, está llegando un anuncio donde solicitamos, miren, nos están regalando ropa para darle a los necesitados, pero viene sucia. Bueno, no que sucísima, no, pero hay que darle una lavadita. Queremos que al final alguien nos diga si se puede llevar ropa para lavarla y traerla aquí. Pero también si alguien necesita, de alguna persona que usted conozca, necesita también, ¿verdad, Vero? Se puede dar la ropa. La cosa es ya colocarla donde está la necesidad. Bueno, muy bien. Entonces, se tiene para la jornada de evangelización, pero si nosotros conocemos a alguien que necesite ropa, se la podemos dar, nada más que limpia. Y ese es nuestro trabajo, limpiarlo para que vaya en perfecta condición, ¿sí? Si alguien puede hacerlo, por favorcito, aquí al final tomo yo sus nombres. Vamos a dar gracias por la siembra. Padre, te bendecimos, Señor. Con bendición del cielo y de la tierra, ahora te bendecimos nosotros, Padre, porque nos das la oportunidad de sembrar, Señor. Y si sembramos, Padre, sembramos con fe, con la fe del campesino que espera la cosecha, Padre bendito. Con esa fe profunda de que lo que está haciendo, Señor, va a ver, Señor bendito, que esa cosecha fluye de la tierra y es bendición para Él y para su pueblo. Del mismo modo y con la misma fe, Señor, nosotros bendecimos estas ofrendas, fruto, Señor bendito, del esfuerzo de mis hermanas y del mío. Gracias, Padre bendito, por todo lo que tú nos das. Gracias por esta siembra generosa. Haz, Señor, cada vez más generosas a mis hermanas, porque al 100 por 1 y aún más, Señor bendito, les será redituado en tu nombre, Padre Santo. Gracias, te amamos por la oportunidad que nos da, Señor bendito. Te queremos muchísimo, Señor. Estamos muy agradecidas. Te bendecimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, si alguna hermanita se puede llevar ropa, ahorita está la ropa aquí.
con Berito, muy bien. Bueno, nos despedimos de nuestras amadas allá en línea, las bendecimos también y todas reciban bendiciones del Señor. Buena semana, chiquitas.